El 15 de julio pasado fue inaugurada en las inmediaciones del malecón de Ciudad del Carmen, Campeche, una estructura monumental de la Virgen del Carmen. Es preocupante que, al igual que en la colocación de la primera piedra, el gobernador Fernando Ortega Bernés y el alcalde Enrique Iván González López encabezaron ahora la develación protocolaria. En el marco de los festejos tradicionales en honor a la patrona de la isla, también estuvieron presentes el obispo de Campeche, José Francisco González González, y el embajador de Guatemala en México. Centenares de los habitantes participaron, junto a políticos y religiosos, en la misa, la procesión y las tradicionales mañanitas. Más preocupante es que la indignación al respecto por parte de habitantes y partidos políticos se refiere al origen de los recursos con que se financió el monumento, así como que dichos recursos no se hayan destinado a necesidades básicas. Parece que México todavía no asimila que es una república laica. En el ejercicio de la función pública y en cualquier situación representativa del Estado, las personas que ostentan un cargo público deben mantener en sus decisiones y en sus manifestaciones una actitud acorde con la laicidad. Bueno, como ya vimos, este es un tema bastante complejo. Apenas empezamos a introducirnos en él. Berta, Jesús, Pedro, ¿cómo lo ven ustedes desde las áreas que han trabajado en sus investigaciones? Yo me dedico a filosofía política y si hay un tema que cruza la historia del pensamiento político, pero también los conflictos y los movimientos sociales, es dónde poner dónde fijar la frontera entre lo público y lo privado, ¿no? En efecto, la distinción entre lo público y lo privado es una distinción moderna. Tú siempre utilizas un lenguaje de invención. Son mecanismos que se han inventado socialmente para poder resolver problemas de primer orden. Y en el caso de la administración política, del pluralismo religioso, el enfrentamiento del conflicto, cómo procesarlo, es una distinción crucial, distinguir entre lo público y lo privado. De hecho, yo creo que buena parte del proceso de secularización de las sociedades modernas, la construcción de un proyecto de laicidad como expresión de esta secularización, tiene que ver también con un proceso de privatización de lo religioso, si no confinamiento, sí demarcación, llevándolo al terreno del mundo privado, del universo religioso, de tal manera que se pudiera, por un lado, separar la autoridad política y el espacio público, y por otro lado, permitir el libre desenvolvimiento del pluralismo religioso que caracteriza a nuestra sociedad. Pero hay dos cuestiones que me llaman la atención de la reflexión que hacíamos al inicio y lo que señala ahora Jesús, Berta, no sé cómo lo veas, que es este tema de que al final se trata de una frontera artificial. Es decir, no es que en las sociedades de manera natural se encuentre una división de lo que consideramos público y de lo que consideramos privado. Esa es la primera cuestión. Y la segunda tiene que ver con que es una invención moderna. Quiere decir que se tuvo que imponer a pesar de la realidad. Es decir, a pesar de lo que ya sucedía, decidimos que, bueno, algunas cuestiones se iban a replegar al ámbito de lo privado e íbamos a despejar la esfera pública para que la mayor cantidad de expresiones pudieran convivir y pudieran desplegarse. Esto tiene mucho que ver con la agenda de los derechos, tiene que ver mucho con la agenda de los derechos. ¿Y desde qué perspectiva lo podemos mirar si nos colocamos desde el lado de los derechos, Berta? Pues mira, pensando en derechos desde una perspectiva de género, esta división, esta dicotomía público-privado es fundamental, ¿no? Desde el feminismo se le ha cuestionado mucho, se le ha replanteado, porque es una categoría muy propia del pensamiento liberal. Es decir, cuando surge la noción del individuo, como este individuo con intereses privados, intereses propios que tienen que ponerse en juego en sociedad y dirimirse ante un Estado que debe de velar por estos intereses y garantizarlos, la noción se construye de manera abstracta que pareciera ser universal, ¿no? Pero en realidad es una noción muy aterrizada en el hombre, ¿no? En la figura del varón. Entonces, a la mujer, desde el liberalismo, se le excluye al ámbito privado, se le identifica con lo privado y al hombre con lo público, aunque aparentemente todos encajemos en el concepto de individuo.
Entonces, la dicotomía público-privada está muy enraizada en la dicotomía femenino-masculino, ¿no? Entonces, como bien señala Jesús, señalan ustedes, ¿qué se entiende por público? ¿Qué se entiende por privado? Aquí entra también como relevante el ámbito social, ¿no? Hay unas posturas que identifican lo público con lo político, con el Estado, otras posturas que son más amplias y que identifican el Estado y el ámbito social, el ámbito del intercambio entre civiles, como lo público, y el ámbito doméstico como lo privado por antonomasia, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, Porque sí. al final lo que nos dice Berta, no sé, lo podemos discutir, es que en esta separación al nicho de lo privado, de lo doméstico, se va la religión, decías Jesús, pero dice, y también las mujeres. También las mujeres, claro, Sí, es que claro. en el siglo XIX ese fue el lugar que les tocó, digamos, en donde las pusieron. Lo que ha hecho el feminismo en el siglo XX es replantear cuál es el lugar de las mujeres en esa distinción, ¿no? Y cómo la distinción no juega de la misma manera. Por ejemplo, el hecho de hacer esa distinción público-privado, en donde el hombre era el dueño, el padrón de la casa, y adentro de la casa podía suceder cualquier cosa y nadie se iba a meter con él. Obviamente eso ya se replanteó y dijo, oigan, no puede haber violencia intrafamiliar dentro de la casa sin que el Estado se interese. Entonces se rompió eso. Pero a mí me gustaría regresar a un punto todavía más general, que es el tema de por qué también esto surgió. Y esto surgió porque hay un proceso de secularización de la sociedad, en donde antes, digamos, la esfera de lo religioso cubría todo, y de repente vemos que se desarrolla una esfera de lo político que tiene sus propias reglas. Digamos, Maquiavelo las describe y dice, no, esto funciona así, no tiene nada que ver con las reglas de lo religioso. Y la economía que empieza a desarrollar sus propias reglas. Y la distinción público-privado también es producto de una cosa real. Es decir, de que hay una separación, una diferenciación social de esferas y que se requiere en una sociedad moderna que haya una distinción entre el mundo de lo religioso y el mundo de lo político, como una necesidad también, ¿no? Me parece No importante, sé. no sé, pero me parece muy interesante, pero lo que me ha llevado a reflexionar lo que he escuchado hasta ahora en la mesa es que claro que esta frontera público y privado tiene mucha relevancia desde la perspectiva de lo religioso, no tengo la menor duda, y que incluso no solo tiene relevancia desde lo religioso, me corrigen si me equivoco, constituye una especie de condición para que la laicidad sea posible. Pero en realidad lo que más me llama la atención es que pareciera ser un cuadrante que atraviesa muchas dimensiones de lo social que trascienden a lo religioso. Jesús, no sé qué opines de esto. Yo creo que sí, es una distinción que estructura. Cuando se dice que es artificial, yo siempre le pondría un grano de sal. Entrecomillado, digamos. Lo entrecomillaría, porque el que sea artificial, lo único que quiere decir es que, como todo proceso social, no viene escrito en los datos de la realidad y son, digamos, las articulaciones normativas o los procesos políticos o las definiciones desde el poder las que van demarcando dónde está lo público, dónde está lo privado, y por lo tanto siempre son fronteras que se mueven conforme a los propios procesos y conflictos políticos. Yo digo que el que sea una distinción analítica o normativa no quiere decir que no sea socialmente productiva, que no genere realidad, que no genere sujetos, que no genere materialidad, que es lo que vivimos realmente. Nosotros somos productos y reproductores de la distinción entre lo público y lo privado. Yo diría que eso es esencial. Y eso explica en gran medida por qué la estructuración del mundo moderno requiere necesariamente esta distinción, así la tengamos que calificar posteriormente para ver si en efecto había dejado fuera determinados sujetos cruciales como las mujeres o no se había hecho cargo de la complejidad de la sociedad y requiere retoques. Es que lo planteas como si fuera, y igual un poco Roberto, como si fuera algo que yo lo creo, útil y casi necesario, pero me llama la atención que la posición de Berta era más bien crítica. Sí. Lo que te preguntaría, Berta, es si el problema está en la clasificación público y privado, la distinción, o en donde se colocó la frontera. Es decir, ¿en dónde estaría el asunto? Yo creo más bien que la clasificación, por supuesto, es necesaria, pero también entenderla no como una relación de oposición frontal, ¿no? Sino como
dos ámbitos que se superponen en muchos espacios. Es decir, por supuesto que hay una dimensión privada, ¿no?, de la sexualidad, y que como individuos tenemos derechos a que se respete, y hay una dimensión pública de la sociedad, de la sexualidad, y que el Estado regula, y que es importante incluso que lo regule en muchos aspectos, por ejemplo, la educación sexual, ¿no?, o el control de la natalidad. Es decir, es una frontera porosa y es una frontera, por supuesto, sí necesaria para efectos de laicidad y para efectos de reconocimiento de los derechos individuales, pero hay que ver la forma en que se están continuamente como transponiendo los límites y en qué momento es necesario invertir las relaciones a veces de fuerzas para que lo privado se constituya más, se proteja un poco más, o haya dimensiones de ese mundo privado que se plantean en lo público, ¿no? Déjenme complejizar un poco más la cosa. Además, resulta además que otras organizaciones que suelen poner en cuestión la distinción público-privado son las religiosas, porque desde una perspectiva integral dicen, no, lo que la gente tiene que ser integral, es decir, lo que una gente cree en su fuero interno tiene que ponerlo en la vida pública, en la vida social y en la vida política. Por lo tanto, por decir algo, un buen católico tiene que ser un católico que no solo lo es en su casa, sino que cuando sea funcionario público, ahí tiene que llevar su catolicismo. Esa es otra manera desde donde se cuestiona esa distinción de público y privado. Y claro, el mundo liberal, en términos generales, dice, no, espérenme, hay que hacer una distinción porque tus creencias personales, para lo cual inventamos el Estado laico, es decir, para proteger esas creencias personales, no las puedes traer a la función pública porque no nos las puedes imponer al conjunto de los ciudadanos. Entonces, digamos que la cuestión es todavía más compleja porque hay muchos cuestionamientos a la distinción, no solo desde perspectivas feministas u otras posturas, digamos, críticas, sino también desde posturas tradicionales, ¿no? Y eso a la hora de los debates se vuelve muy complejo, ¿no? No sé, Jesús. Yo creo que ese apunte es crucial, ¿eh? Hoy día, en la teoría social, en la filosofía política, en los debates sobre pluralismo religioso, se ha puesto de moda empezar a criticar el esquema público-privado, incluso calificándolo de empobrecedor, de esquemático, incluso hasta de ingenuo respecto de la complejidad social. Y yo creo que hay que tener cuidado porque al hacer la crítica se puede tirar el niño con el agua sucia de la bañera. Porque precisamente el factor ordenador que cumple la distinción, el peso ordenador que tiene que ver con el control de los poderes privados para impedir que colonicen el mundo público y nos impongan poderes que pasen por encima de derechos o poderes que nos obliguen a todos a orientarnos en una sola visión religiosa, que ese es el gran valor de esta distinción primaria, ¿no? Entonces, en efecto, hoy día circulan algunos discursos, por ejemplo, algunas vertientes del multiculturalismo, que impugnan esta frontera precisamente porque lo que quisieran ver sus promotores es la expresión pública de las tradiciones y creencias religiosas, por ejemplo. Cuando precisamente la distinción lo que permite salvaguardar logros civilizatorios como el respeto al pluralismo religioso o la libertad de conciencia. Yo creo que es una distinción que hay que seguir tomando muy en serio, que hay que desde luego perfilar las críticas que sea pertinente, pero tener mucho cuidado en pensar que es fácilmente superable o que una crítica debería llevar a abandonarla. Yo creo que una buena manera de ver el tema es digamos, ubicando nichos temáticos en los que se expresa, y creo que el de la sexualidad que planteabas, Berta, es muy interesante, porque tú nos decías, claro que hay un derecho a la privacidad en materia sexual, pero también hay una dimensión en la que la sexualidad se expresa hacia lo público. Pero también creo que esto que decían Roberto y Jesús se puede ver desde otra perspectiva, porque también el establecer la frontera público y privado sirve como una protección de la expresión de la sexualidad, porque nos dice Roberto con mucha claridad, las agendas religiosas muchas veces quisieran entrar
hacia el nicho y normar nuestro comportamiento en un tema tan delicado como el de la sexualidad, imponiéndonos ciertas prácticas o ciertos comportamientos que responden a concepciones religiosas, a dogmas religiosos propios de una u otra religión. Si les parece, este puede ser un buen punto que propongo para la discusión volviendo, es decir, mirar nuestra discusión desde el tema de estos derechos, que son unos de los derechos humanos importantísimos, pero tenemos que ir a un corte. Volvemos ahora aquí a República Laica. Quédese con nosotros. Estamos platicando de la laicidad desde la perspectiva de la distinción entre lo público y lo privado.